Buenas tardes, hoy vamos a explorar uno de los fenómenos más cruciales de la física, la inducción electromagnética, el principio detrás de cómo generamos casi toda la electricidad que usamos en nuestra vida diaria. Bueno, todo esto comienza con un descubrimiento fascinante. Durante años se sabía que la electricidad podía generar magnetismo, pero la duda durante todos esos años era si el magnetismo podría generar electricidad. La respuesta, según Faraday, gracias a él, fue que obviamente sí. Bueno, la clave es el cambio. Como vimos en el capítulo, un imán quieto cerca de la bobina no produce corriente. El galvanómetro no indica nada, pero si le iniciamos a mover y iniciamos a acercarlo, alejándolo, el galvanómetro registra que la corriente inducida, y el sentido de la corriente se invierte según la dirección de movimiento. Para comprender este suceso debemos introducir un concepto que dice el libro, que es flujo magnético. Hay que pensarlo como un número X, digamos, de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie de la bobina. Los experimentos que estamos viendo ahorita en pantalla nos muestra que, digamos, la corriente aparece cuando este flujo magnético va variando, o sea, cuando se va acercando y alejando la bobina y todo eso, y por lo tanto el FEM se induce, y cuando no pasa nada, cuando no varía, no cambia. Y para resumir, podemos decir que todos los experimentos que hemos visto hacen referencia a demostrar la ley de Faraday, que nos muestra que efectivamente el magnetismo genera una serie de corriente, y que la FEM, que es la fuerza electromotriz inducida en una espira, es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de ella. Vamos a seguir hablando de la ley de Faraday, que ya como dije anteriormente, trata de comprobar si el magnetismo puede generar electricidad. Después de haber hablado de los experimentos y todo esto, nos regalan una fórmula para cuantificar esto. El flujo magnético que está representado como con una esfera, y B en la fórmula que estamos mostrando a continuación. Piensen en el flujo como la cantidad de líneas del campo magnético que atraviesan la superficie de la bobina. Se calcula como flujo magnético es igual a B por A coseno de teta, y su unidad es el Weber. El principio crucial es que solo se induce el FEM si el flujo magnético está cambiando con el tiempo. El conjunto de estos experimentos se asume como la ley de Faraday de la inducción, que establece que la magnitud del FEM inducida, ya es otra fórmula la que estoy mostrando, es directamente proporcional con la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de la espira. La expresión es la siguiente. Bueno, si la bobina no es una sola espira, sino que tiene un número determinado de espiras conectadas en serie, como la mayoría de dispositivos tienen, la FEM total se amplifica. Entonces, a la fórmula anterior le multiplicamos una n, que es el número de espiras conectadas. Esto nos dice que para generar electricidad necesitamos muchas espiras y un cambio de flujo rápido. Bueno, el signo negativo de la ecuación es la ley de Lenz, y asegura que el proceso respete la conservación de energía. La FEM inducida genera una corriente cuyo campo magnético se compone al cambio de flujo que la originó. Si el flujo magnético aumenta, por ejemplo, acercas el polo del norte, digamos, del imán que estamos usando, la FEM inducida genera una corriente que crea un polo norte opuesto para repelerlo. Si el flujo magnético disminuye, por ejemplo, si alejamos el polo norte del imán, la FEM inducida genera una corriente que crea un polo sur atractivo, intentando evitar que el campo desaparezca. Esta posición es la razón por la que siempre se necesita trabajo para girar el eje del generador, ya que la fuente mecánica debe vencer la fuerza de oposición que crea la propia corriente inducida. Consecuencias que pasa esto en los generadores. La ley de Faraday es evidente que en los generadores que convierten el movimiento rotatorio en energía eléctrica, por ejemplo, el generador sea alternador, la espiral gira haciendo que el flujo varíe sinusoidalmente con el tiempo. Al derivar la ecuación que nos dan, inducida también varía sinusoidalmente, creando una corriente alterna. De ahí sale dicha ecuación que estamos viendo en pantalla. Ahora, un generador con corriente directa utiliza un conmutador anillo partido para invertir la
conexión del circuito cada vez que la fuente inducida cambia de polaridad. Esto asegura que la corriente en el circuito externo fluya siempre en la misma dirección, resultando en una corriente directa pulsante. La fuerza contraelectromotriz. Bueno, en los motores eléctricos la bobina gira al ser alimentada, ya que está girando en un campo magnético. Actúa como un generador e induce una FEM. Esa FEM inducida en el motor se llama fuerza contraelectromotriz. Según la ley de Lenz, esta fuerza contraelectromotriz se opone al voltaje de la batería que está alimentando el motor, limitando así la corriente que pasa a través de él. Por eso, el consumo de la corriente es máximo para arrancar cuando la velocidad es cero y la fuerza electromotriz es nula, y disminuye a medida que... En esta explicación vamos a analizar una de las leyes más importantes del electromagnetismo, la ley de Lenz. Esta ley describe cómo responde un circuito cuando el flujo magnético a través de él cambia, y permite entender fenómenos tan comunes como la inducción eléctrica, la frenada magnética y el funcionamiento de generadores y motores. ¿Qué es exactamente la ley de Lenz y qué explica? La ley de Lenz es una regla fundamental del electromagnetismo que explica cómo y en qué dirección aparece una corriente inducida. Cuando el flujo magnético a través de un conductor cambia, exactamente la ley de Lenz dice, la corriente inducida siempre surge en una dirección tal que el campo magnético que se produce se opone al cambio del flujo magnético que la originó. Esto significa que si el flujo magnético aumenta, la corriente intenta disminuirlo, y si el flujo disminuye, la corriente intenta aumentarlo. En resumen, la ley de Lenz explica la reacción del sistema para mantener estabilidad frente a un cambio en el magnetismo. ¿Cómo se relaciona con la inducción? Cuando el flujo magnético a través de una espira cambia, se genera una fuerza electromotriz y aparece una corriente inducida. La ley de Lenz nos dice en qué dirección fluye la corriente. Si el flujo magnético aumenta, la corriente inducida crea un campo que intenta disminuirlo. Si el flujo magnético disminuye, la corriente inducida genera un campo que intenta aumentarlo. Siempre oposición, nunca ayuda al cambio. Ejemplo 1. Imán acercándose a una espira. Si acerco el polo norte de un imán a una espira, el flujo magnético aumenta. La corriente inducida genera un polo norte en la espira que repele el imán. La espira dice, no quiero que el flujo aumente. Ejemplo 2. Imán alejándose. Si retiro el imán, el flujo disminuye. La espira induce una corriente para crear un polo sur que atraiga al imán y así evita que el flujo baje. Ejemplo 3. Imán cayendo en un tubo metálico. Cuando un imán cae dentro de un tubo de cobre, su movimiento cambia y el flujo magnético en el metal aparece una corriente circulares llamadas corrientes de Foucault. Estas corrientes producen campos que se oponen a la caída, haciendo que el imán descienda lentamente. Eso es la ley de Lenz en acción. ¿Por qué la corriente se opone al cambio? Porque si la corriente inducida refuerza el cambio del flujo, entonces estaríamos creando energía de la nada. La ley de Lenz garantiza la conservación de energía. Es una consecuencia que el universo no permite que aparezca energía infinita sin causa. Aplicaciones en la vida real. La ley de Lenz está presente en generadores eléctricos, transformadores, motores, frenos magnéticos, sistemas de inducción, sensores electromagnéticos.